de la historia de la iglesia, los siglos de la historia de la iglesia, una de las principales pruebas que utilizaron los defensores de la fe para demostrar que Jesús era el Mesías fue el cumplimiento de las profecías, de aquellas profecías que están en el Antiguo Testamento, pero también de las profecías que fueron pronunciadas por la boca de nuestro Salvador. Y hay una buena razón para esto. Ya desde el Antiguo Testamento vemos que Dios da dos criterios para juzgar las palabras de un profeta. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los criterios para saber si un profeta venía de parte de Dios o no? En primer lugar, tenía que hablar en nombre del Dios verdadero. Ese era el primero. La instrucción en el Antiguo Testamento es que si alguien estaba hablando, diciendo, vámonos o volvámonos a estos dioses, o vayamos y hagamos sacrificio a estos dioses, las personas no debían escuchar. Jesús habló en nombre del Dios verdadero. Jesús cumple ese primer requisito. Entonces, Él dijo, el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y sabemos que Él siempre hablaba del Padre. Y en segundo lugar, el otro criterio es que las palabras de ese profeta tenían que cumplirse. Así nos lo dice Deuteronomio 18, presentándonos esos dos criterios. Si las palabras de esa persona no se cumplían, no había que escucharlo. O en su defecto, si se cumplían, pero estaba hablando en nombre de otros dioses, no había que escuchar. Dos criterios. Jesús cumple el primero, y por lo que tenemos en este pasaje, hermanos, y a lo que vamos a abocarnos hoy, es que Jesús cumple también el segundo. Jesús habló de eventos por venir, y no hay otra manera de que Él supiera eso si no fuera una revelación sobrenatural. Jesús habló de la destrucción del templo y de la destrucción de Jerusalén, justamente cuando nadie hubiera pensado que algo así sería posible. Ni siquiera figuraba en el horizonte de las personas cuando Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra. Esto, hermanos, es algo tan claro, es algo tan fuerte, es algo tan impactante que algunos incrédulos han intentado negar, o ellos dicen que Jesús se equivocó, o llegan a afirmar que Marcos escribió todo esto posterior a la destrucción del templo, lo cual no sería una profecía. Porque no pueden tolerar que Jesús supiera lo que iba a acontecer y que hablara con tanto detalle a sus discípulos de algo que todavía no había ocurrido. Pero las palabras de Jesús no nos dejan opción. O lo aceptamos por quien es y lo adoramos como el Dios hombre, o lo rechazamos en contra de todas las evidencias que hay. Hoy veremos qué fue lo que dijo Jesús en la primera parte de su discurso. Por eso hemos leído del versículo 1 al versículo 23. Y la próxima vez, en la próxima predicación, vamos a considerar del versículo 24 al versículo 37. Para esto, hermanos, voy a dividir mi mensaje en tres partes, que más que abarcar versículo por versículo, como intento hacerlo usualmente, estas tres partes nos van a servir para comprender mejor el discurso como un todo, para tener un panorama global de lo que Jesús está diciendo y no particularmente de cada una de las cosas o cada uno de los versículos que el Señor dice aquí. Lo primero lo que quiero que pensemos es el contexto del discurso. Ese va a ser el primer punto, el contexto del discurso. ¿En qué contexto dice el Señor estas palabras? En segundo lugar, vamos a pensar en los eventos en cuestión. ¿De qué eventos está hablando Jesús aquí? ¿Cuáles son los eventos en cuestión? Y por último, quiero que observemos el énfasis de Cristo en este discurso. ¿Qué es lo que el Señor enfatiza? ¿Cuál es la respuesta que Él está pidiendo de sus discípulos?
el énfasis de Cristo, el contexto del discurso, los eventos en cuestión y el énfasis de Cristo. Pensemos en primer lugar en el contexto del discurso. Y con esto, hermanos, quiero comenzar con una aclaración. No pretendo esta tarde dar una interpretación definitiva de lo que este pasaje nos está diciendo. Hay un gran debate en torno a esta sección, sobre todo acerca del versículo 14, que es eso de la abominación desoladora. Y el debate gira en torno a decir, ¿es algo que ya se cumplió? ¿Es algo que no se ha cumplido? ¿Algo que va a ocurrir en otro tiempo? ¿O es algo que ya se cumplió? Versículos 1 al 23, pero es tipológico o apunta a su vez a una persecución posterior. Voy a optar por la tercera opción. Así que permítanme resumir cómo interpreto este pasaje y cómo lo estructuro. Yo creo que las cosas del versículo 5 al versículo 23 en este pasaje se cumplieron en la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo, cuando Roma invade Jerusalén, entran a la ciudad y arrasan con todo. Pero creo, hermanos, que ese cumplimiento fue tipológico y que esto a su vez apunta a una tribulación universal, aunque creo que ese no es el punto de este pasaje. Creo que el punto del pasaje es lo que ocurrió en el año 70. Pero después, si seguimos avanzando en el Nuevo Testamento, nos topamos declaraciones del apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, por ejemplo, en las que interpreta cosas que también están en el profeta Daniel, una de las referencias que Jesús cita aquí, y Pablo espera un cumplimiento futuro. Entonces, hay varias cosas en juego, hermanos, pero creo que lo que tenemos del versículo 5 al 23 es lo que ocurrió en la destrucción de Jerusalén. Y que el corazón de Jesús aquí tenía como propósito afirmar a sus discípulos para esos días tan difíciles que iban a tener que enfrentar. Creo posteriormente que los versículos 24 al 27 nos hablan de la segunda venida de Cristo y por eso los voy a dejar para un sermón posterior. Los versículos 28 al 31, cuando el Señor habla acerca de la parábola de la higuera, yo creo que el Señor está hablando de la destrucción del templo. Y por último, que el Señor vuelve a hablar de su segunda venida en los versículos 32 al 37, cuando insta a sus discípulos a estar velando, porque no sabemos a qué hora vendrá el Señor de la casa. Entonces, la estructura sería, Jesús habla de la destrucción del templo y de Jerusalén, Jesús habla de su segunda venida, Jesús da una aplicación a los discípulos acerca de qué debían de hacer en vista de la destrucción del templo, y Jesús da otra aplicación, qué debemos de hacer en vista de que el Señor va a regresar por segunda vez. Eso es lo que tenemos entonces en este capítulo. Pero recordemos ahora, hermanos, y vamos a avanzar un poquito más en ese contexto, ¿dónde estaba hablando Jesús? Recuerden dónde había estado hasta este punto, porque el capítulo 13 nos va a llevar al monte de los olivos. Marcos nos dice en dónde se sienta Jesús para estar enseñando, pero ¿dónde estaba antes? Recuerden que el Señor estaba enseñando en el templo, y esa es la escena con la que empezamos, saliendo Jesús del templo. Recordemos lo que había ocurrido allí. El Señor había purificado este lugar. El Señor, citando a los profetas, llama al arrepentimiento a la nación entera y especialmente a las autoridades que estaban allí. El Señor nos habló en esa parábola con la higuera, maldiciendo a la higuera, dándonos a entender que Él había visitado, ¿verdad?, su pueblo y no halló el fruto. Y por tanto iba a venir entonces
el juicio. Y Cristo nos había dado también la parábola de los labradores malvados, que concluye con que el hijo, el heredero del dueño de la viña, llega a visitar la viña. ¿Y qué le hacen? Dicen, este es el heredero, matémosle para que tengamos la heredad. Y eso fue lo que hicieron con Cristo. ¿Qué dijo el Señor en esa parábola? ¿Qué iba a ocurrir? La destrucción de esa nación, y Dios iba a dar la viña a alguien que iba a producir fruto de ella. El capítulo 13, entonces, va a desarrollar cómo ese juicio se iba a cumplir. ¿Cómo es que Dios, después de dar tantas oportunidades a Israel, después de que el Mesías mismo se les presenta y habla en su templo, iba a juzgar a la nación? Porque no lo habían querido escuchar, no lo habían querido obedecer. Y del capítulo 14 en adelante, ahora sí vamos a encontrar cómo se desarrolla esto de que van a matar al heredero, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos avanzando un poquito más amplio entonces, hermanos, y veamos estos primeros 2 versículos. El Señor sale del templo y uno de sus discípulos le dice, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿Cuáles piedras y cuáles edificios? Ellos están viendo todo el complejo que rodea al templo. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y para esto voy a tener que dar algo de información histórica para ubicarnos en qué es lo que estaban viendo exactamente Jesús y sus discípulos. Recuerden, ¿quién fue el que construyó el primer templo? Hermanos, Salomón. Salomón construye el primer templo. ¿Qué pasa con ese templo? Es destruido en el tiempo de Nabucodonosor, ¿verdad? Nabuzaradán, el capitán de la guardia, llega, queman el templo, se llevan el oro y las cosas preciosas. Israel se queda sin templo, y en el tiempo de Esdras y Nehemías, Dios empieza a levantar a algunos hombres y empieza a levantar a algunos profetas como Ageo para anunciar que construyeran con los que habían sido deportados y que regresaban a Israel un segundo templo. ¿Qué pasó con ese segundo templo? Esa es información que no tenemos tal cual en las Escrituras. Pero sabemos históricamente que ese templo fue profanado, que un capitán, Antíoco Epifanes, gobernador también, llega de una nación pagana, entra a ese segundo templo y ofrece, hermanos, levanta un altar idolátrico y ofrece un cerdo, sacrifica un cerdo en el lugar santísimo. Imagínense eso, el cerdo, el animal inmundo, para la mente judía el animal más inmundo, y este hombre, queriendo burlarse, queriendo humillar a los judíos, llega y sacrifica allí un cerdo. Después de un tiempo, cuando la nación vuelve a gozar algo de paz, el templo es restaurado y Herodes el Grande manda a hacer una remodelación del templo, a llenarlo de oro, a llenarlo de piedras preciosas, a levantar los muros bien grandes, a construirlo, hermanos, de tal manera que en el tiempo del Señor Jesús ese templo sería una de las maravillas del mundo, de las obras arquitectónicas más impresionantes. Entonces, el discípulo que le dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios, tenía razón. La vista era algo impresionante. El complejo, hermanos, del templo en donde se ubicaba abarcaba 300 metros de ancho y 500 metros de largo. Estaba construido con piedras blancas enormes que, según Josefo, un historiador judío, lo hacían parecer como una montaña de nieve a lo lejos. Y el templo como tal estaba recubierto de oro.
Así que piensen cómo reflejaría la luz del sol. Sería una vista impresionante. Y estando entonces en el Monte de los Olivos, el templo se vería de frente. Imagínenselo reflejando esa luz, las piedras preciosas allí adornando todo el complejo. Y Cristo dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Dos cosas hacían que las palabras de Jesús parecieran insólitas. En primer lugar, que el Señor vivía en un tiempo en el que había paz relativa en el imperio romano, o lo que fue llamado después la paz romana. El imperio gozaba de una tranquilidad. El imperio había construido carreteras, el imperio estaba prosperando. Y la otra cosa que hacía insólitas las palabras de Jesús era ese templo majestuoso. ¿Qué judío hubiera podido pensar en ese momento que esa cosa tan bella, esa obra arquitectónica tan grande, iba a ser destruida unas décadas después por el mismo imperio que estaba gobernando en ese momento, por Roma? Con todo, Jesús predice la destrucción de este lugar. Y por último, hermanos, pensemos en un contexto teológico. Hay que recordar qué era el templo, porque para nosotros hay una lejanía muy grande. Nosotros no tenemos un templo, hay 2000 años de separación aquí. Pero el templo era el símbolo por excelencia de la presencia de Dios. Y en relación a esto, hermanos, hay una pista importante que encontramos en el pasaje y que tiene que ver con algo que habían anunciado los profetas, especialmente el profeta Ezequiel. Y es este hecho, que Jesús estuvo en el templo. Y es en cuanto sale del templo, hermanos, en la semana en la que el Señor va a sufrir su pasión, que anuncia la destrucción. Y eso no es una coincidencia, que tengamos el mismo momento en el que Jesús sale y viendo el templo desde el Monte de los Olivos, anuncie el juicio de Dios. Esto viene, hermanos, de algo que nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 10 de su libro. Ezequiel capítulo 10, versículo 18. Ezequiel 10, 18. Ezequiel, en esa visión acerca del templo, nos habla de un momento en que la gloria del Señor abandonó el templo, se fue del lugar santísimo. Versículo 18, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Pero la gloria de Dios no se queda allí, se vuelve a mover. Capítulo 11, profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 22. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Y cuál es el monte que está al oriente de Jerusalén? El monte de los Olivos. Entonces, hermanos, Jesús mismo, Dios encarnado, vuelve a visitar el templo. Hay una última oportunidad para que se arrepientan. No lo hacen, la nación ya está endurecida. La gloria de Dios en Cristo abandona el templo, se pone sobre el monte de los Olivos y dice, se acabó. Ya no hay más oportunidades. El templo va a ser destruido. A continuación veamos los eventos de los que Jesús habla, o cuáles son los eventos en cuestión en este pasaje. Hemos visto ya algo del contexto de este discurso,
Veamos ahora de qué es de lo que Jesús está hablando en esta porción. Y aquí las preguntas que hacen sus discípulos son claras. Estaba allí Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y le hacen al Señor dos preguntas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Preguntan por el tiempo o el cuándo y preguntan por la señal para que esto se cumpla. ¿Para que se cumpla qué? La destrucción de Jerusalén. En la mente de los discípulos, hermanos, cuando el Señor empieza a hablar de la destrucción, ellos muy probablemente dijeron, esto es el fin del mundo. Pero vamos a ver que Jesús separa esos dos eventos. Una cosa es la destrucción del templo y otra cosa es el fin del mundo. La destrucción del templo, año 70. El fin del mundo, no sabemos cuándo. Y después vamos a ver eso. Por eso tenemos que estar preparados. Pero esas preguntas son clave, el tiempo y la señal. Jesús deja en claro, vean el versículo 30, por favor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús deja en claro que esto de la destrucción de Jerusalén es algo que ellos iban a ver y es algo que ellos iban a sufrir. Y por eso empieza a hablar de persecución. Ahorita vamos a considerar eso. Pero la señal que iba a marcar la destrucción del templo es la del versículo 14, la abominación desoladora. Ahora, resumamos aquí, hay 4 cosas de las que Jesús habla. Jesús habla de engaños, en primer lugar. El Señor dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y en el versículo 21 y 22 nos lo repite. Mirad, si alguno dijere, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. No los pueden engañar, ese es el punto. Pero todos los que no sean escogidos, está diciendo Jesús, van a ser engañados. Cristo advierte entonces de cómo después de su partida iban a llegar muchos engañadores haciéndose pasar por Cristo. Una oleada de oposición en contra del Señor Jesús y en contra de la verdad del Evangelio. Y esto fue lo que ocurrió. El historiador Josefo nos relata cómo se levantaron diversas figuras en el primer siglo, engañando a la gente, llevándola al desierto, por ejemplo, diciendo que el fin del mundo iba a llegar en ese momento, u ofreciendo esperanza cuando ya era evidente que Jerusalén sería destruida. Igualito como pasó en el Antiguo Testamento, hermanos, en el tiempo de Jeremías. No, Dios no nos va a juzgar, no nos va a juzgar. Esos falsos profetas que anunciaban paz y ¡pum! Llegó la destrucción entonces sobre la ciudad entera. Jesús nos habla además de catástrofes, versículo 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos, hambres, alborotos. Jesús dice, principios de dolores son estos, como si fuera un parto. La paz romana dio paso a batallas contra los galios y los celtas posteriormente, después de la muerte y la resurrección de Cristo. Y esto, hermanos, comenzó a gestar una tensión política. Tenemos registros, además, de terremotos en Jerusalén y en Italia, hambres y alborotos, quizás ocasionados por las guerras que vendrían. Pero es muy importante que el Señor dice aquí, pero aún no es el fin. Principios de dolores son estos. Está diciendo, discípulos, las catástrofes no son señales del fin. Son el curso de una creación que gime por la caída, que está guardando la redención, pero todavía no es el fin.
Jesús habla además de persecuciones. Y fíjense los verbos que él utiliza, versículos 9 al 13. Os entregarán, os azotarán, os llevarán. Iban a ser entregados a muerte e iban a ser aborrecidos por todos. Cristo, hermanos, no esconde del sufrimiento que los discípulos mismos iban a padecer. Piensen en esa escena, sería algo muy confuso para ellos al principio. Están viendo desde el Monte de los Olivos el templo, hermoso, y el Señor comienza a hablar de esto. Los van a entregar, los van a azotar, los van a matar y todos los van a aborrecer. Cristo dice, por causa de mi nombre. Para dar testimonio de la verdad. Jesús dice que iban a ser llevados también a los concilios, a las sinagogas, a los gobernadores y a los reyes judíos y romanos, a los dos. Y eso fue, hermanos, exactamente lo que aconteció con los apóstoles y con muchos líderes en la iglesia primitiva, como pasó en el caso de Esteban, en Hechos capítulo 7. Y curiosamente Esteban habla de algo parecido, ¿verdad? La gente se está quejando porque Esteban está diciendo palabras acerca del templo. ¿De quién las aprendió? De su Salvador. Esteban estaba diciendo, no pongan su confianza en esto, como lo hicieron nuestros padres y fueron juzgados, incluso cuando estaban llevando sus ídolos. Jacobo fue decapitado, Pedro fue crucificado, Pablo fue decapitado, Esteban apedreado, y así sucesivamente ocurrió con los apóstoles. Se cumplió lo que el Señor les había dicho. Pero la señal, repito, que marca o el momento culminante en esta parte, en estos eventos que Jesús anuncia, es la abominación desoladora, versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús está diciendo entonces, cuando vean esto, es el momento de huir de la ciudad. No va a haber otro momento. La ciudad va a ser destruida, el templo va a ser destruido, pero esa es la señal que anuncia el momento para huir. Pero ¿qué es la abominación desoladora? No lo sabemos con certeza, aunque el libro de Daniel nos da pistas, y por eso tenemos ese comentario de Marcos, el que le entienda. Alguien que debía recordar qué es lo que Daniel dice, qué es lo que el profeta Daniel anunció, qué es eso de la abominación desoladora de la que habló Daniel. Y sabemos, hermanos, por la profecía de Daniel, que eso tuvo cumplimiento con Antíoco Epifanes, el hombre que les dije que profanó el templo construido en el tiempo de Esdras. No tenemos tiempo aquí para ver la profecía de Daniel, pero Daniel anuncia la venida de diferentes reinos de manera muy específica, incluyendo Grecia, incluyendo Siria, incluyendo otros reinos, que se cumple a pie, a cabalidad. Y esa profecía de Daniel culmina con este hombre, Antíoco Epifanes, que entra al templo y lo profana. Ahora, Jesús está diciendo que ese evento que anunció Daniel tiene relación con lo que iba a pasar ahora en Jerusalén. Es decir, que la manera en que debían entender los discípulos lo que iba a ocurrir con la destrucción del templo es que iba a ser similar o un cumplimiento de lo que el profeta Daniel había anunciado. Que así como pasó con Antíoco, alguien más iba a llegar, iba a hacer algún acto idolátrico muy evidente, muy claro a la vista de todos, e iba a profanar y destruir el templo. Cristo nos está hablando entonces de otro cumplimiento, y este es el que tuvo lugar con la invasión de Jerusalén. Después de que se empieza a gestar en Roma ese clima político tenso,
Y con la muerte de Nerón comienza una rebelión de parte de los judíos en el año 66 después de Cristo. Ellos pensaron que como Roma estaba siendo invadida en otros frentes y Nerón había muerto, Nerón se suicida, era el momento para tomar el control, para independizarse, para sacar o expulsar de allí al imperio romano. Y los judíos, hermanos, tuvieron para ese tiempo algunos avances. Parecía que estaban ganando, pero el ejército romano avanzó hasta Galilea y puso sitio a Jerusalén en el año 69 después de Cristo. Por eso Cristo habla en el Evangelio según Lucas, en el pasaje paralelo, del momento en el que Jerusalén iba a ser rodeada o iba a ser sitiada. Eso pasó en el año 69 después de Cristo. Por último, en el año 70 después de Cristo, invaden la ciudad y quemaron el templo. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen que pasó con los cristianos? Ellos ya no estaban allí para ese momento. Sabemos también por algunas fuentes históricas que los cristianos, o la mayoría de ellos aparentemente, huyó antes de que la ciudad fuera destruida. ¿De dónde sacaron esa idea? La tenemos aquí en las palabras de Cristo. Fue lo que el Señor les había dicho y la instrucción que Él les dio. Así se cumplió exactamente lo que el Señor había anunciado. Cristo termina esta sección diciendo: os lo he dicho todo antes. Entonces, cuando los discípulos vieron estas cosas por aquellos años, inmediatamente sabrían: esto es lo que Cristo nos dijo. Hay que estar listos. Y cuando vieron la abominación desoladora, lo que haya sido exactamente eso, ellos dijeron: este es el momento para huir de Judea y tomar refugio. No podemos volver atrás, no podemos tomar de nuestras pertenencias. El Señor nos dijo que debíamos estar listos para este momento. Es hora de huir. Ahora, hermanos, vayamos a nuestro tercer punto, porque quiero que consideren cuál es el énfasis de Cristo en esta sección. ¿Qué es lo que Cristo está enfatizando? Y con esto quiero que vean la intención pastoral que tenía el Señor. Permítanme explicarlo de esta manera. ¿Qué hubieran pensado los apóstoles y los discípulos al enfrentar los engaños, las catástrofes y la destrucción de Jerusalén si el Señor no les hubiera dicho nada de esto? Si el Señor no hubiera dado Marcos capítulo 13, ¿qué hubiera pasado en el corazón de los discípulos y de los apóstoles? No iban a estar preparados. La angustia los iba a consumir, se iban a sentir desesperados, hubieran creído que ese es el fin del mundo, de no ser porque el Señor les explica. Es el principio de dolores. Cristo, hermanos, no quería que sus discípulos se sintieran así, y por eso es que les dice todo de antemano. Los preparó en privado para enfrentar estas cosas. Y eso nos revela, hermanos, algo de la actitud de Cristo. ¿Cuál es el corazón de Cristo para con sus discípulos? ¿Cuál es el corazón de Cristo para con la iglesia? Cristo no esconde del sufrimiento, pero sí los prepara para este. Y de esta manera vemos también qué es lo que resalta en el discurso del Señor. Porque Cristo hace un llamado. Hay varios verbos en imperativo en los versículos que hemos leído. Y el llamado no es al desconcierto. El llamado no es, hermanos, a tomar algún telescopio y estar buscando señales, a ver cuándo iba a ser el momento. El llamado era a estar preparados, a estar listos. Cristo dice: mirad, versículo 5, mirad por vosotros mismos, versículo 9, mirad, otra vez repite, versículo 25. ¿Qué es eso? Estén atentos, se van a cumplir las cosas que les he dicho. Versículo 7, el Señor les dice: no os turbéis cuando estén pasando todas estas cosas. Versículo 11, no os preocupéis por lo que habéis de decir el día en que fueran encarcelados. Versículo 18, orad para que vuestra vida no sea
en día de reposo. El énfasis de Cristo en el discurso del Monte de los Olivos es la atención, es el discernimiento y es la calma. Atención, discernimiento, calma. No la consternación ni el sensacionalismo que muchos promueven en el día de hoy, ¿verdad? Hallando señales en las piedras, viendo letras en el cielo, diciendo Israel, que Egipto, que Rusia, un tal David Diamond por ahí, ¿verdad? En las redes, haciendo unos malabares con las profecías. ¿Cuál fue el énfasis de Cristo? No fue ese el énfasis de Cristo. El énfasis de Cristo es, ustedes van a sufrir, pero quiero prepararlos para que estén listos. Con esto, hermanos, llegamos entonces a las aplicaciones que podemos hacer de este pasaje. Y la primera, que ya les comentaba aquí, es que hay que abandonar ese sensacionalismo y aprender a estar alertas. Hay que abandonar esa fascinación por querer leer la Biblia como si fueran las profecías de Nostradamus. Hermanos, no funciona así. El Señor ha escondido muchas cosas de nuestro entendimiento. No sabemos qué día y qué hora será su segunda venida. Vamos a verlo con más detalle en la próxima ocasión. Pero entender que estas cosas se refieren a lo que ocurrió en Jerusalén debería darnos cierta tranquilidad y el entendimiento de decir, si el Señor demandaba esa actitud de sus discípulos, esto tiene algo que enseñarnos ahora. Y la actitud no es el estar fascinados, buscando señales en los cielos, en los asteroides, quién sabe cuántas cosas se inventa más la gente, ¿verdad? Y muchos evangélicos con una mala doctrina, con un mal entendimiento, como si la Biblia fuera un manual de geopolítica. El llamado de Cristo fue a ejercer discernimiento y a no tener temor. Y esa misma actitud aplica en lo que esperamos su segunda venida. Pero consideremos, además, en segundo lugar, la veracidad de las palabras de Cristo. Yo les decía al principio, una parte muy importante para los primeros cristianos fue que lo que Cristo dijo se había cumplido. Y es algo impresionante, hermanos, que el Señor en el año 33 aproximadamente hablara de cosas que iban a acontecer en el año 70, después de que Él ascendiera al Padre, y que se cumplieran con ese nivel de detalle, y que sus discípulos la recibieran y por eso huyeran de Judea en aquel tiempo. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Jesús permanece para siempre. La palabra de Jesús es verdadera. El Señor reúne los requisitos del Antiguo Testamento para comprobar la veracidad de un profeta. Y no solo profeta, sino también el que ejecuta el juicio como el rey. En tercer lugar, temamos, hermanos, al ver la ira de Dios en acción, porque la destrucción de Jerusalén y del templo fue la ira de Dios en desarrollo, demostrándose tantas oportunidades, tanta paciencia, tantas veces que Dios habló a este pueblo y el pueblo no quiso escuchar, y por eso vino el juicio. Esto nos lleva a ver la ira de Dios y lo que recibirán al final todos los que rechacen a nuestro Señor Jesucristo. Es una gran demostración de que la paciencia de Dios tiene un límite. Y una vez que uno desperdicia todas las oportunidades que Dios ha dado, ya no hay vuelta atrás. Se acabó. Solo queda una horrenda expectación de juicio. Reconozcamos, además, que esa vida de sufrimiento es el plan de Dios para todos los discípulos de Cristo. Es algo que Marcos ha enfatizado en su evangelio. Primero sufrimiento y después ¿qué? Gloria, gloria. Pero primero hay que pasar por el sufrimiento. Los discípulos se negaron a sí mismos, tomaron la cruz y siguieron al Señor.
Se identificaron con sus sufrimientos. El Señor fue arrestado, ellos también. El Señor fue golpeado, ellos también. El Señor murió injustamente, ellos también. Jesús no prometió que todo les iría bien a los discípulos y tampoco nos lo ha prometido así. No hay ningún lugar en la Biblia en el que podamos decir que Dios dé semejante promesa. Dios no nos ha prometido que nos va a ir bien. Lo que Dios nos ha prometido es que vamos a poder estar contentos, que vamos a tener paz y que cuando llegue ese momento de dar nuestro último aliento, vamos a estar en gloria. Eso es lo que Dios nos ha prometido. Por tanto, hermanos, veamos aquí también a Dios como el Señor de la historia. Y con esto vamos a terminar. El juicio que vino sobre Jerusalén y sobre el templo nos demuestra que la historia está en las manos de Dios. Y eso debería producir confianza en nuestros corazones. Él tiene en sus manos los tiempos y las edades, dice Daniel. Él quita y pone reyes, Dios turba a las naciones, Dios las acalla, Dios controló todo esto. Jesús nos lo recuerda así, vean de qué manera, en versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. ¿Por qué esa redundancia? La creación que Dios creó. Porque Jesús está haciendo referencia a cómo es Dios el que está gobernando todos los eventos, aún los eventos más adversos, más catastróficos, más dolorosos. Dios está en control. Y vemos también aquí, hermanos, el cuidado especial que tiene Dios para sus hijos. El versículo 20 dice: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Es decir, nadie iba a sobrevivir del juicio. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, otra vez la redundancia, acortó aquellos días. O sea, si Dios muestra, hermanos, sigue mostrando misericordia en el mundo, no es porque la gente sea buena, es por causa de sus escogidos. Es porque Dios ama a su pueblo. Y por eso, aún en los momentos de ira, en los momentos de dolor, Dios da o nos da esta clase de palabras para traer consuelo, para que los discípulos estuvieran bien seguros acerca del amor que Dios tiene para con ellos, de un cuidado especial. Por eso, al mismo tiempo que Dios trajo juicio, guardó a los suyos. Y eso es lo que va a pasar en la segunda venida, hermanos. Dios va a derramar sus juicios sobre esta tierra, pero Dios va a separar el trigo y la cizaña. Y va a tener mucho cuidado de que ni una sola parte de ese trigo, ni un solo grano de ese trigo sea lastimado con el juicio final. Va a separar a las ovejas de los cabritos al castigo eterno y las ovejas a la gloria